ponerle un valor a tu tarea es valorarte a vos. El público que después te viene es un público que lo mandaron de la empresa y bueno, tiene que estar. Bueno, bienvenidos a Mate y Eventos, edición especial con Verónica Pérez Guidec. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre con un mate de por medio. Gracias por ese mate. Y bienvenida, Vero. Muchas gracias, un placer para mí estar acá con ustedes y con ustedes también. Hoy vamos a meternos en un terreno que se da por sentado, pero que muchas veces define el éxito de un evento: la conducción. Esa voz que entra, esa voz que ordena y conecta y sostiene la energía de la sala, sin que nadie se dé cuenta. Y para eso invitamos a alguien que no solo sabe hacerlo, sino que lo domina. Bienvenida. Me encanta. Empezaste espectacular. Me gusta mucho escuchar eso, escuchar que se valora la voz del locutor, porque generalmente no pasa. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces algún cliente dice, bueno, no importa, lo hace alguien del staff. Y después se dan cuenta que no, que por más que la persona del staff lo pueda hacer bien, pueda tener mucho carisma y demás, no hay nada como un profesional haciendo la tarea específica. Así que gracias por eso. Vero, y para arrancar me gustaría preguntarte si alguna vez te pasó, quizás en tus inicios, no lo sé, que te subiste a un escenario, miraste al público y dijiste, wow. Qué fuerte lo que pasa estando acá. Sí, la verdad que sí. Y es bueno que así pase, porque vos le estás dando prestigio a tu profesión. No te la estás tomando como que, bueno, esto lo hago todos los días y demás. Porque cada cliente tiene su rigurosidad, ¿no? O sea, tal vez pasa cuando es un nuevo cliente y cuando no solamente querés caer bien, sino que te tenés que ganar el público. Claro. Y hay públicos y públicos. El rubro abogados, el rubro seguros, ¿viste? La gente cara seria que está así y después le sacás una sonrisa como locutor. Hay que remarla, pero se rema. El locutor es muy histriónico. Se busca que sea histriónico, ¿no? Y que se pueda ubicar respecto al público. Un público más exigente, tal vez, o un público más que necesita una animación, ¿no? Por eso los locutores tenemos varios perfiles, pero sí pasa. Y me ha pasado de decir, wow, qué dimensión que tiene esto. Hay lugares y lugares, escenarios diferentes entre sí y públicos diferentes. Pasa. Y, en esa línea, ¿no? ¿Cómo diferenciás hablar de conducir? Porque vos tenés públicos diferentes y ¿cómo lo diferenciarías? ¿Qué podrías decir desde ese punto de vista con un mate de por medio? Perfecto, me encanta. No está como el de recién, ¿no? ¿Lavado lo cambiaste? No, este está... Bueno, este es el de hoy, con el agua de hoy. El de hace unas horas. Una cosa es el locutor, el formal, el protocolar, ¿no? El que sigue un guión. Otra cosa es un moderador, que tiene que dirimir, o tal vez en un panel, ¿viste? Cuando en los eventos arriba del escenario se hace como, bueno, políticamente piensa de esta manera, políticamente, bueno, ahí hay un locutor moderador. Un locutor que tiene que sentir las personalidades de cada uno. Tal vez hay rivalidades o son clientes antagónicos, ¿no? Y eso, ahí el locutor tiene que ser moderador. Tiene que saber hacer respetar los tiempos de cada uno. Por eso, viste, el tema del histrionismo también. Entonces, dando pie justo a la pregunta que me haces, una cosa es un locutor formal que está guionado, generalmente nos guionan. Y ya que estoy con productores, interlineado, 1,5. Sí, totalmente. ¿sí? Times New Roman o Arial 13, 15, 14. Y una luz que un poquito direccional. ¿sí? No un choclo de palabras en una hoja con letra chiquita. No, por favor. Eso no cursiva, imprenta. ¿Para qué está la imprenta? ¿No? Es una pequeña nota al té, un paréntesis que nos hacemos porque los locutores, posta que a veces decimos, pero no había una letra un poco más chiquita que esta. ¿Vos pensás que yo soy murciélago? ¿Que leo en la oscuridad? Porque a veces está buenísimo toda la puesta de las luces, que la pantalla, qué sé yo. Dos cosas nos pasan. O tenemos mucha luz, ¿no? Sí. O no tenemos mucha luz. Entonces, pero de ninguna de las dos formas no vemos a veces. Así que tenemos que andar ahí. Ahí viendo de qué se trata. Pero bueno, claro. Nos definís entonces que el conductor y el locutor va a tener distintos roles. Totalmente. Dependiendo de cómo se encuentre con las personas en el escenario y demás. Y ahora, entras a escena. Sí. ¿Cómo son esos primeros segundos? Bien. ¿Qué lectura haces? ¿Qué recomendás? Porque tenés que leer la sala. Sí.
Es exactamente eso, leer la sala. Nosotros lo que hacemos los locutores es preguntarle siempre a los productores. Algunos pueden ser más, no, mira, el locutor que decís 2, 3 palabras, bájate del escenario, no aparezcas, tipo. Y hay otros productores que dicen, no, la verdad que cuando vos aparecés, la gente es diferente, como que sos la showman, ¿no? La showwoman, o estás... sos disruptora, hablo de mí, ¿no? Pero le pasa a la gran mayoría de los locutores y las locutoras. Pero es verdad lo que decís, que en los primeros segundos cuando estás ahí ya sentís, ya palpitás qué tipo de público vas a tener, y hay un gran desafío. Si ese público no te da un ida y vuelta, si de pronto es un público que está mirando los celulares, si de pronto es un público que hablan entre ellos, que puede pasar siempre con cordialidad, tratar de hacer respetar el tiempo de los expositores que están, ¿no? Porque hay un punto muy importante que es, el de manejar la audiencia, la energía de lo que está pasando. Sí, totalmente. Ale te preguntaba, por un lado es leerlo, pero por otro lado también vos la tenés que llevar. Sí. No sé si está fría y desconectada, totalmente. A conectar con el evento. Contame cómo lográs eso. Bueno, eso se logra con experiencia, como a todos nos ha pasado, ¿no? La primera vez que lo hicimos, tal vez lo hicimos un poco con un poco de miedo, claro. Sabiendo hasta cuánto el productor, porque imagínate que ahí hay un jefe, en mi caso eventualmente, que es cada productor, ¿no? Cada productor que a mí me convoca para ser la locutora del evento no deja de ser mi jefe, por decirlo de alguna forma, y tengo que respetar cierta línea de lo que se quiere. Pero sin lugar a dudas, siempre con una sonrisa y con cordialidad, podés. Se logra todo. Se logra todo. Sí, se logra todo. Y siempre tratando de decir, respetemos a los expositores que vinieron a hacer una gran presentación, respetemos a tal autoridad, porque a veces hay políticos que tienen una agenda impresionante y solamente tienen unos minutos para poder abrir, ¿no? Cuando abren un congreso, que generalmente puede ser alguna personalidad destacada de la política, ¿no? Que bueno, ahora recientemente voy a tener un evento y vienen autoridades políticas y ahí se maneja todo hay un rum, ¿viste? Cuando viene, ¿viste qué pasa? Cuando viene una figura... Sí, una figura pública conocida. Pública, que viene el político y atrás todo el séquito. Todo el séquito. ¿Y qué pasa con el público? Hace así, gira, ¿viste? ¿Quién viene? Y ahí ya perdés el minuto de fama que tenías. Segundo plano, sí. Totalmente. Y esa sala cambia de clima. Totalmente cambia de clima. Porque hay personas que se paran porque quieren decirle algo a ese político. Hay personas que de pronto se van, se ofendieron con la presencia de tal político. Esas cosas pasan. Y ahora, porque lo que buscamos acá es aportar valor, ¿no? A todos los que están mirando. Y muchas veces esos que están mirando son estudiantes, o están estudiando comunicación, o estudiaron y se recibieron hace poco. ¿Qué cosas aprendiste en el camino que no se enseñaba en el colegio? Y vos decís, esto lo aprendí... Todas. Pero así, armado de presupuesto, ya te lo digo. Armado de presupuesto. En ninguna carrera, por lo menos la que yo estudié, comunicación social, periodismo, producción de eventos y locución, y en ninguna, a no ser producción de eventos, pero en las otras, en las que es netamente de mi profesión, para la cual estamos conversando acá, que es la locución, la conducción de eventos, se nos enseñó a armar un presupuesto. Y ponerle un valor a tu tarea es valorarte a vos. Totalmente. Como profesional y como persona. Entonces, si vos de pronto, que le pasa a muchos colegas, a mí me suelen llamar porque me dicen, bueno, vos que tenés más experiencia en el rubro eventos, ¿cuánto podés pasar por tal evento de tantas horas? De tantas horas, no solamente me tienes que decir eso. Yo te armo un presupuesto, necesito saber de cuántas horas son, qué público hay, si yo me tengo que preparar, si tengo que tener algunos fragmentos para hablar en inglés, claro. Si es una preparación extra, a qué distancia de mi casa está, cómo tengo que ir vestida, es un montón de cosas. Entonces, eso es saber armar un presupuesto. Entonces, una de las cosas que más se fallan en las escuelas de comunicación y demás, no enseñarle a los chicos a valorarse. Y valorarse es, netamente, por este trabajo te tengo que cobrar este dinero. Totalmente. Y no tener miedo a cobrarlo. Está clarísimo. No tener miedo. Ser seguro, ¿no? Digo, mi trabajo vale... Totalmente. Mi trabajo vale esto. Yo no te estoy diciendo nada desagradable. Te estoy pidiendo, por favor, totalmente. Es un cambio, ¿no? Vos me estás pidiendo un servicio, yo te estoy diciendo lo que vale. Y ese valor que es monetario, en realidad es la valoración que yo tengo de mí misma. Totalmente. Sí. Wow. Hay que enseñar Tomen eso. nota, chicos, ¿eh? Tomen nota, estudiantes. Valoren su trabajo. Valórense. No tengan miedo a poner precio a su trabajo, que justamente para nada. Para eso se prepararon. Totalmente. Y dentro de las cosas en las cuales me imagino no te deben haber enseñado, es, o quizás sí, ¿no? Y lo ensayaron. Recibís un speaker que está nervioso
que no quiere hablar o que se traba o que quizás tiene, no sé, está padeciendo de repente un ataque de pánico. ¿Te ha pasado? Sí, pasa, porque una cosa es ser experto en algo y nos ha pasado, por ejemplo, en el rubro científico, investigadores científicos, que vos decís, estas son eminencias. De pronto nos vienen a hablar de cosas que no sabemos y que nos tienen que bajar al llano para que nosotros entendamos. Y se suben a un escenario, están sentados en la sillita, le preparan esto, ¿no? Un micrófono, le dicen ahí está tu agüita, o viene el técnico para microfonearlo y ya están temblando. Y sí nos ha pasado, y sí pasa que los locutores tenemos que ahí acompañar un poco las palabras, o tal vez darle seguridad desde ahora vas a subir, quédate tranquilo. Si vos sabés todo esto, contáselo como si se lo contás a un amigo, ¿no? Sí. Y sí es importante ahí este perfil del locutor, que es un locutor moderador, un entrevistador, una persona que de pronto te hace un chascarrillo, te dice algo y ya te desestructura. Por eso el humor tapa mucho, y también ayudar con preguntas o repreguntas para que el speaker se sienta un poco más cómodo. Y también decirle, bueno, tenés este tiempo, porque a los speakers generalmente lo que les sucede es que el factor tiempo, viste que ustedes ponen el timing, sí, los productores, ustedes ponemos 4 monitores un 0, gigantes, no, porque me aparece el 0 en rojo. Cero o una nota. Se terminó. Claro. Y ¿saben lo que les digo a algunos speakers con los que puedo llegar a tener un poco más de confianza? O los que llegan antes al evento, que eso es fundamental para los speakers, llegar antes. O llegan con su presentación. A ustedes les pasa que llegan con, ahora me mandás. Y no le anda el PowerPoint. Tuviste una semana. La productora te llamó y te dijo que tenés una semana para mandar si tenés una presentación y te llegan con el pendrive así, ¿viste? Temblando. Y a ustedes les debe pasar mucho eso. Siempre. ¿Y qué le dicen? No, si no lo mandaron una semana antes. No. A ver, nosotros no nos olvidamos que, y a vos te debe pasar lo mismo, sí, brindamos un servicio. Sí. Y es parte de, y nosotros construimos lo mejor para disminuir los imprevistos. Claro. Pero los imprevistos son parte de. Sí. Ahora, dentro de tu trabajo de conducción o locutora, ¿cómo es el ritual previo? Algo nos fuiste contando, ¿no? A un evento. ¿Cómo te preparás? ¿Qué cosas tomás en cuenta? Mencionaste algo, si la entrevista o la locución o la conducción va a ser en otro idioma. Ah, bueno, sí, esas cosas. ¿Qué haces previamente, no? Bien. Generalmente los locutores lo que pedimos es un buen guión, ¿no? El guión es fundamental. Obviamente que respetamos, porque en el guión nosotros tenemos el timing y tenemos el tiempo de lo que no podemos excedernos, ¿no? Por supuesto, porque que un locutor quiera ser estrella y no quiera ser un profesional más. Está buenísimo. Les tocó un locutor estrella. Flaco, respeta el guión, amigo. ¿Les pasó? Sí, pero hoy la entrevistada sos vos, así que mejor no contamos. Ay, perdón. Bueno, sí suceden esas cosas. Entonces, el guión es lo primero que se pide. Y nos parece fundamental esto de que sea un interlineado, acorde y demás. Siempre están las pruebas de sonido, ¿no? Obviamente que son súper interesantes. Se trata de que el locutor, o a todos los que están del otro lado, que son estudiantes y que quieren de pronto conducir un evento, llegar siempre 1 hora antes, ¿no? Conocer. El técnico es tu aliado. Si te llevas mal con el técnico, te va a odiar, no te va a subir el micrófono, ¿viste? No te vas a escuchar. No te vas a escuchar, siempre te lo apagan. Yo siempre trato de decir que lo dejen abierto y que yo soy responsable de mutearlo o no mutearlo. Pero bueno, esas son las cosas, ¿no?, previas de del evento y que son importantes. Llevarse bien con el equipo, llegar siempre 1 hora antes, ver quién es el técnico, quién me va a entregar el micrófono, conocer el público, subir al escenario, ver el tema de las luces, que no es menor. También yo veo el tema de las luces. En qué momento, si puedo recorrer, le pregunto al productor, ¿puedo recorrer el escenario? A mí particularmente me encantan los micrófonos de vincha. Totalmente. Si es que el productor me permite un poco en algún momento interactuar con el público, siempre es importante recorrer, ¿no?, todo el escenario y saber, si obviamente se capta bien. Excelente. Ver dónde están los parlantes para no pararme justo enfrente. Entonces excelente. Esas cosas las ganás con la experiencia. Yo al principio no sabía, ¿no? Era una persona que estaba empezando y obviamente me guiaba por lo que me decía el técnico, pero después ya haces equipo y saben que sabés, y ahí me parece que la cosa se hace mucho más fácil. 2 preguntas. Sí. ¿Cómo lidias, por ejemplo, que lo he visto muchas veces? No lidio. Cuando, por ejemplo, vos tenés que interactuar con un orador que, dentro de la conducción de un evento, y ese orador no te larga el micrófono. Te lo agarra y no te lo quiere soltar. Sí.
¿Cómo lidias con ese momento? Bueno, siempre es bueno, si por ejemplo el locutor va a estar sobre el escenario, va a estar expuesto, obviamente no puedo hacer alguna cara... No puedes tironear. No. Entonces ahí el aliado es el productor, ¿no? Entonces, si vos ya conocés el orador y sabés, porque uno ya conoce el orador y ya sabe, por ejemplo, los locutores estudiamos los oradores que vayan a estar. De hecho, me pasa en las producciones que los productores tienen impreso, ¿no? la grilla, claro, o el programa, y están las caritas, ¿no? Las caritas de cada una de las personas, entonces, que van a estar haciendo la exposición. Y ya te dicen, bueno, mira, este es larguero, este no. O vos podés preguntar como locutor porque hace a tu trabajo y a tu desempeño arriba del escenario. Entonces, arriba del escenario, tal vez el humor también es una herramienta, como la nombré anteriormente, que pueda llegar a servir. Pero apoyarte en el productor. En mi caso, yo me apoyo en el productor y le digo, mira, manejale los tiempos. ¿Qué pasa? El productor le hace la llavecita, le hace el círculo, le hace absolutamente todo. Y yo tengo una técnica que generalmente, si tengo un atril, me adelanto un poquito más. Y ya el orador hace como, la locutora aparece. De hecho, me ha pasado en muchas oportunidades, la locutora ya subió al escenario, entonces yo tengo que cortar, ¿no? Hay una cuestión física, por eso los locutores también, si tenemos la herramienta de comunicación no verbal, es súper interesante tenerla como herramienta fundamental, porque con el cuerpo podés decir muchas cosas. Podés detener, podés aseverar, podés afirmar con la cabeza y podés también decir, es momento de que te retires del escenario. Fuerte el aplauso, por favor. Totalmente. Bueno, y hablando de esto, ¿no? Porque también hay un manejo emocional, ¿no? De los momentos. ¿Cómo sentís esa responsabilidad que tenés cuando te parás y sabés que podés llevar a la intimidad, a una charla íntima, o podés poner un clima alegre, ¿no? Desde tu conducción? Sí, el locutor tiene esa herramienta a favor. Es importante saber el cliente qué es lo que quiere. Hay clientes que quieren tocar las fibras emocionales y hay otros clientes que de pronto no las quieren tocar. Nos pasa mucho cuando se entregan menciones, ¿no? Empresas que de pronto hay empleados que van a retiro, ¿no? Que de pronto ya se jubilan en la empresa, me ha pasado, y que venía toda su familia y que era una persona súper grande, ¿no? De edad, y que siguió trabajando después de tener la edad necesaria para poder jubilarse, y te dice, y bueno, toca un poquito la fibra. El productor te dice, toca un poquito, y ya te pone el pianito, ¿viste? ¿Te ha caído una lagrimita? ¿A mí? A vos, conduciendo. No se me cae una lagrimita, pero la mantengo porque la emoción está. Sí. Porque yo creo que el que ama lo que hace se mete de lleno en la historia. Totalmente. Y si vos no te emocionás con esas cosas, no sos humano. Digo. Lo vas a transmitir con tus palabras. Tenemos que hablar después de la IA, porque el otro día me pidieron una locución que se parezca. Querían estaban haciendo una locución con IA, pero querían que yo la haga más humana que ella. Y yo digo, efectivamente yo soy humana, o sea que puedo hacer a la IA un poco más humana que la IA misma, ¿no? Perdón, no tan bien. No, es un tema para un episodio completo. Para el próximo. Totalmente, sí, totalmente. Y se me ocurre preguntar lo siguiente, ¿no? A ver, ¿tuviste un evento en donde vos dijiste, che, este evento se está yendo, algo no está saliendo bien, y te viste vos en la situación como conductora de decir, desde la voz, tenés que sacarlo adelante? Sí. Ok, contanos un poco eso. Pasa muchísimo eso, en realidad. Pasa mucho. ¿Vieron cuando en los congresos, por eso yo no recomiendo que hagan almuerzos afuera, que hagan almuerzos adentro? ¿Vieron cuando hay congresos? Salen del hotel, por ejemplo. Que salen del hotel, almuerzo libre porque el cliente no quiere pagar el almuerzo. Sí. Pasa. Entonces yo siempre le digo al cliente, mirá que si vos das almuerzo libre, se van a ir afuera, viste que recomendás algunos restaurantes que estén cerca de algún congreso o algún salón de eventos o algún hotel. El público que después te viene es un público que lo mandaron de la empresa y bueno, tiene que estar, pero está obligado. Y siempre el público que te vuelve es un público que es un 30% menos del que empezó a las 8 o 9 de la mañana. Entonces, ahí hay una cuestión que es la producción del evento. Pero el locutor tiene que llamar constantemente para que vengan, porque a veces se quedan afuera, se quedan en el coffee, se quedan en un espacio de networking. Sí, el recurso del locutor es tratar de levantar el ánimo, de siempre anunciar lo que va a venir. Eso es una buena estrategia. Si hay sorteo, metelo ahí. O sea, si hay un sorteo que es
que la gente se puede llevar algo, es una buena estrategia para decir quédense hasta el final, porque con los últimos que nos quedamos va a haber un sorteo de tal cosa. Y eso se te corrió del guión muchas veces. Entonces. Eso muchas veces se corre del guión y uno si sabe que está, si yo sé que hay obviamente un premio, un algo que van a sortear, o un espacio de networking que de pronto no lo anunciaron tan bien, ahí hay una estrategia, ¿no? Y dijiste muchas, o sea, muchas veces vos te encontrás en tener que arrear el evento, ¿no? Sí. Wow. Hay mucha gente que se va al coffee afuera y que de pronto se quedó. Bueno, me ha pasado de sacar el micrófono en mano. ¡Vengan para acá! Y le digo al cliente, ¿puedo? Sí, Verónica, hacé lo que sea, pero necesito que entren al salón porque ya se me va el orador ya tiene el avión previsto. Estas cosas pasan, pero totalmente. El público que vino a un evento no sabe eso. Está en el cafecito que le van a servir dentro de 5 minutos. Y está bien que así sea, porque hay eventos que son relajados y que se necesita y que desde la producción se brinda eso, ¿no? Como para que se sientan cómodos, pero a veces esa comodidad que uno le da hace que de pronto no sepan que hay un orador que preparó su presentación, o hay tal eminencia que se tiene que ir en vuelo a Perú, a otro país, lo que sea. Entonces, viste, ahí también el humor, la simpatía, me ha pasado de salir del salón y ven a la locutora, viste, que te viene a buscar, y a veces los traigo así, viste, hermano. Vení, entra, ¿a dónde da tu silla? Ven y te invito a sentarse. Pero es la única forma a veces se va de las manos. No porque no sea interesante el speaker, no porque no sea interesante el trabajo maravilloso que hacen los productores del evento. Se fue a comer y... Que la gente se fue a comer y no volvió. Entrar en otra. Sí, totalmente. Bueno, pero ya estamos terminando, pero antes de terminar te quería pedir algo. Pensando en aquellos que, así como vos en algún momento estuviste iniciando y viste todo esto como un gran desafío, ¿qué le dirías a aquellos que se están por lanzar o que sueñan con pararse arriba de un escenario para poder conducir un evento o ser locutores en televisión, como lo sos vos? Sí, es bien, esta es mi cámara. Sobre todo las cosas que se preparen, que traten de ser profesional. La carrera te puede brindar una parte nada más, pero la otra parte es cuán profesional puede ser uno. Respetar los tiempos, saber que formamos parte de un equipo, que si yo no entrego un trabajo a término, tal productor, tal editor, va a verse modificado su trabajo, sus tiempos, que respetemos el equipo, que respetemos los tiempos, que amemos lo que hacemos, porque si hay pasión, se consigue absolutamente todo, y que sepan armar un buen presupuesto. Impresionante, nada más y nada menos. Verónica, muchísimas gracias. Al principio iniciamos una presentación tuya diciendo que la conducción ordena y vaya que nos ha demostrado cómo se hace. Así que muchas gracias por estar en Mate y Eventos. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Sigan las redes de Mates y Eventos y no se olviden que la semana que viene la vamos a tener en la parte 2 de esta edición especial, hablando de algo completamente diferente. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chao. Siempre con un mate y eventos. Por supuesto.